Hola, mi nombre es Macarena Rojas Poblete y vengo a presentarles el módulo 4 del curso Herramientas para la Investigación Aplicada del área agropecuaria agroindustrial. En esta ocasión revisaremos la metodología de investigación, la cual contempla el diseño de la investigación, muestras y poblaciones, técnicas e instrumentos, recolección y análisis de datos. Comenzaremos por el diseño de la investigación. El diseño debe especificar los pasos que habrán de tomarse para controlar las variables extrañas y señala cuándo, en relación con otros acontecimientos, se van a recabar los datos y debe precisar el ambiente en el que se realizará el estudio. Esto quiere decir que el investigador debe decir dónde habrán de llevarse a cabo las intervenciones y la recolección de datos. Esto puede ser en un ambiente natural, como por ejemplo el hogar o el centro laboral de los sujetos, o en un ambiente de laboratorio con todas las variables controladas. Al diseñar el estudio, el investigador debe decir qué información se dará a los sujetos. Es recomendable revelar a estos sujetos el propósito de la investigación y obtener su consentimiento. Los tipos de diseños de investigación experimental se clasifican en investigación experimental y investigación no experimental. Dentro de la investigación experimental tenemos los preexperimentos, experimentos puros y los cuasi-experimentos. Dentro de la investigación no experimental tenemos diseños transversales, los cuales implican la recolección de datos en un solo corte en el tiempo, y los diseños longitudinales, que reúnen datos en dos o más momentos. La aplicación de un diseño longitudinal es recomendable para el tratamiento de problemas de investigación que involucran tendencias, cambios o desarrollos a través del tiempo, o bien en los casos en el que busque demostrar la secuencia temporal de los fenómenos. Finalmente, un buen diseño de investigación debe ser apropiado para la pregunta que se ha planteado el investigador. Concepto de variable. Variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. Ejemplos de variables son la edad, el peso corporal, la estatura, la temperatura ambiental, las marcas de automóviles, así como los precios de bienes y servicios, etc. Tipos de variables. Según su naturaleza, las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas se dividen en discretas y continuas, y las cualitativas se dividen en dicotómicas y policotómicas. La definición de una variable cuantitativa corresponde a aquellas que se expresan en valores o datos numéricos. Asimismo, las variables cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Las variables discretas son las que asumen valores o cifras enteras. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes en un aula de clases, los cuales pueden ser 39, 40 o 41, pero nunca 40,7 estudiantes. Otro ejemplo es la cantidad de libros que pueden ser consultados, ya que nunca podrá revisar 25,3 libros, pero sí podrá consultar 25 o 26. Las variables continuas son aquellas que adoptan números fraccionados o decimales. Por ejemplo,
La temperatura ambiental puede alcanzar 32,4 grados Celsius. Un objeto puede medir 58,6 centímetros de alto. Variables cualitativas, también llamadas categóricas, son características o atributos que se expresan de forma verbal, no numérica, es decir, mediante palabras. Las variables dicotómicas se presentan en solo dos clases o categorías. Por ejemplo, el género puede ser masculino o femenino. Los tipos de escuelas, públicas o privadas. Procedencia de un producto, nacional o importado. Tipos de vehículos, automático o sincrónico. Las variables policotómicas se manifiestan en más de dos categorías. Por ejemplo, marcas de computadoras, colores de tintas, tipos de empresas, clases sociales. Tipos de variables según grado de complejidad y su función en la relación causal. Variable. Se divide según su grado de complejidad en simples o complejas. Y según su función en una relación causal, se dividen en independientes, dependientes, intervinientes y extrañas. Según su grado de complejidad, tanto las variables cuantitativas como las cualitativas pueden ser simples o complejas. Las variables simples son las que se manifiestan directamente a través de un indicador o unidad de medida. No se descomponen en dimensiones. Por ejemplo, el precio de un producto simplemente se expresa en unidades monetarias, mientras que la edad se manifiesta en años cumplidos. Las variables complejas son aquellas que se pueden descomponer en dos dimensiones como mínimo. Luego se determinan los indicadores para cada dimensión. Por otra parte, según su función en la relación causal, las variables se clasifican en independientes. Son las causas que generan y explican los cambios en la variable dependiente. En los diseños experimentales, la variable independiente es el tratamiento que se aplica y manipula en el grupo experimental. Por ejemplo, la dieta a la que es sometido un grupo de pacientes obesos. Las variables dependientes son aquellas que se modifican por acción de la variable independiente. Constituyen los efectos o consecuencias que se miden y que dan origen a los resultados de la investigación. Por ejemplo, el peso corporal de los integrantes del grupo de la muestra o muestra. Intervinientes son las que se interponen entre la variable independiente y la dependiente, pudiendo influir en la modificación de esta última. En un diseño experimental puro, este tipo de variable puede ser controlada con el fin de comprobar que el efecto es debido a la variable independiente y no a otros factores, por ejemplo, el ejercicio físico practicado por el grupo. Finalmente, las variables extrañas, también llamadas ajenas, son factores que escapan del control del investigador y que pueden ejercer alguna influencia en los resultados. Por ejemplo, los factores hereditarios probablemente incidan en el peso corporal de una persona. También puede ser una variable extraña cualquier medicamento o suplemento que ingieran los sujetos sin haber sido indicado por el investigador. Los ejemplos anteriores se sintetizan de la manera siguiente. Teniendo una hipótesis, los individuos sometidos a la dieta X disminuirán su peso corporal. La variable independiente será la dieta X. La variable dependiente será el peso corporal. La variable interviniente será la realización del ejercicio físico. Y las variables extrañas podrían ser factores hereditarios
y el consumo de algún medicamento o suplemento. Siguiendo con el módulo 4, ahora presentaremos muestras y poblaciones. Una vez efectuada la operacionalización de las variables y definidos los indicadores, es hora de seleccionar las técnicas e instrumentos de recolección de datos pertinentes para verificar la hipótesis o responder las interrogantes formuladas. Todo en correspondencia con el problema, los objetivos y el diseño de investigación. Se entenderá por técnica de investigación el procedimiento o forma particular de obtener los datos o la información. Concepto de población. Una característica del conocimiento científico es la generalidad. De allí que la ciencia se preocupe por extender sus resultados de manera que sean aplicables, no solo a uno o a pocos casos, sino que sean aplicables a muchos casos similares o de la misma clase. En este sentido, una investigación puede tener como propósito el estudio de un conjunto numeroso de objetos, individuos e incluso documentos. A dicho conjunto se le denomina población. Es decir, la población, o en términos más precisos, población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. Se define como población finita a la agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran. Además, existe un registro documental de dichas unidades. Por ejemplo, los pacientes hospitalizados en una clínica o los huéspedes alojados en un hotel. Se define como población infinita a aquella en la que se desconoce el total de elementos que la conforman, por cuanto no existe un registro documental de estos debido a que su elaboración sería prácticamente imposible. Por ejemplo, los trabajadores de la economía informal de un país. También tenemos la población accesible, la cual se define como la población muestrada o la porción finita de la población objetivo a la que realmente se tiene acceso y de la cual se extrae una muestra representativa. Por ejemplo, el tamaño de la población accesible depende del tiempo y de los recursos del investigador. Concepto de muestra y tipos de muestreo. La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. En este sentido, una muestra representativa es aquella que por su tamaño y características similares a la del conjunto permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la población con un margen de error conocido. El muestreo probabilístico o aleatorio es un proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. Además, se clasifica en muestreo al azar simple, donde todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Dicha probabilidad conocida previamente es distinta de 0 y de 1. Por ejemplo, valiéndose de la lista de alumnos, el docente asigna un número a cada uno. Luego todos los números se introducen en una caja para extraer por sorteo los integrantes de la muestra. Muestreo al azar sistemático. Se basa en la selección de un elemento en función de una constante k. De esta manera, se escoge un elemento cada k veces.
El muestreo estratificado consiste en dividir la población en subconjuntos cuyos elementos posean características comunes, es decir, estratos homogéneos en su interior. Posteriormente se hace la escogencia al azar en cada estrato. Por ejemplo, en una institución de educación universitaria se divide la población por carreras o especialidades, las cuales conformarán los estratos. Después se efectúa la selección aleatoria en cada una de ellas. El muestreo por conglomerados. Parte de la división del universo en unidades menores denominadas conglomerados. Más tarde se determinan los que serán objeto de investigación o dónde se realizará la selección. Por ejemplo, un municipio se divide en urbanizaciones. Más tarde son seleccionadas aquellas de donde se extraerán al azar los elementos para la muestra. La diferencia con el muestreo estratificado radica en que no todos los conglomerados son objetos de selección, por cuanto puede haber conglomerados de los cuales no se extraiga muestra, mientras que en el estratificado se debe extraer muestra de todos los estratos. El muestreo no probabilístico es un procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra. Este se clasifica en muestreo casual o accidental. Es un procedimiento que permite elegir arbitrariamente los elementos sin un juicio o criterio preestablecidos. Por ejemplo, un encuestador se ubica en un sector y aborda a los transeúntes que pasan por el lugar. Lógicamente, las personas que no circulen por la zona carecen de toda probabilidad para integrar la muestra. Muestreo intencional u opinático. En este caso, los elementos son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador. Por ejemplo, para un estudio sobre la calidad de la educación, previamente se establecen como criterios de selección de la muestra los siguientes: mínimo de 20 años de experiencia en el campo educativo, poseer un título de posgrado, haber ocupado un cargo directivo. Por supuesto, la muestra la integrarán solo aquellos que cumplan con las condiciones anteriores. Muestreo por cuotas. Se basa en la elección de los elementos en función de ciertas características de la población, de modo tal que se conformen grupos o cuotas correspondientes con cada característica, procurando respetar las proporciones en que se encuentran en la población. Por ejemplo, se establecen como características importantes para un sondeo de opinión el sexo y la edad de la población. Luego se procederá a seleccionar cuotas de hombres, mujeres, jóvenes adultos, adultos mayores. Siguiendo con el módulo 4, veremos ahora lo que son las técnicas e instrumentos de investigación. Se entenderá por técnica de investigación el procedimiento o forma particular de obtener datos o información. Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato, ya sea en papel o digital, que se utilice para obtener, registrar o almacenar información. Por ejemplo, algunas técnicas son la observación, que utiliza como instrumentos la guía de observación, una encuesta, que utiliza como instrumento la hoja de encuesta, una entrevista, que utiliza como instrumento un cuestionario, o el análisis de documentos, que utiliza como instrumento la guía de análisis de documentos.
En esta tabla podemos ver la clasificación de diseño de investigación documental y de diseño de investigación de campo. La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos. La observación simple o no participante es la que se realiza cuando el investigador observa de manera neutral sin involucrarse en el medio o realidad en la que se realiza el estudio. La observación participante, en este caso, el investigador pasa a formar parte de la comunidad o medio donde se desarrolla el estudio. Asimismo, la observación también se clasifica en observación libre o no estructurada, que es la que se ejecuta en función de un objetivo, pero sin una guía prediseñada que especifique cada uno de los aspectos que deben ser observados. Y la observación estructurada, que es aquella que además de realizarse en correspondencia con unos objetivos, utiliza una guía diseñada previamente en la que se especifican los elementos que serán observados. Instrumentos de la observación. Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato, ya sea en papel o digital, que se utilice para obtener, registrar o almacenar información. Son ejemplos de instrumentos un cuestionario en cuya estructura quedan registradas las respuestas suministradas por el encuestado, una libreta en la que el investigador anota lo observado, computadoras portátiles con sus respectivas unidades para almacenaje de información, como disco duro, CD o memorias portátiles, pendrive, dispositivos tales como cámara fotográfica, de video, filmador, grabador de audio, etc. En el caso de la observación libre o no estructurada, se emplean instrumentos tales como un diario de campo, libreta o cuaderno de notas, cámara fotográfica y cámara de video. Para la observación estructurada se utilizan instrumentos prediseñados tales como una lista de cotejo, lista de frecuencias y escala de estimación. En este sentido, entonces, podemos decir que la lista de cotejo o de chequeo, también denominada lista de control o verificación, es un instrumento en el que se indica la presencia o ausencia de un aspecto o conducta a ser observada. Se estructura en 3 columnas. En la columna izquierda se mencionan los elementos o conductas que se pretende observar. En la columna central se dispone de un espacio para marcar en el supuesto de que sea positiva la presencia del aspecto o conducta. Y en la columna derecha se utiliza el espacio para indicar si el elemento o la conducta no está presente. Por ejemplo, el estudio se propone realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la planta física del Liceo Augusto Dalmar de Ñuñoa. La lista de frecuencias es un instrumento que se diseña para registrar cada vez que se presenta una conducta o comportamiento. La escala de estimación. A diferencia de la lista de cotejo, que solo considera la presencia o ausencia, este instrumento consiste en una escala que busca medir cómo se manifiesta una situación o conducta.
Por ejemplo, se realiza una observación al personal de una empresa y se establecen algunos aspectos tales como: la encuesta y sus instrumentos. Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos o en relación con un tema en particular. La encuesta puede ser oral, la cual se fundamenta en un interrogatorio cara a cara o por vía telefónica, en el cual el encuestador pregunta y el encuestado responde. Contraria a la entrevista, en la encuesta oral se realizan pocas y breves preguntas porque su duración es bastante corta. Por otro lado, la encuesta escrita es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado sin intervención del encuestador. El cuestionario. El cuestionario puede ser de pregunta cerrada, con aquellas que establecen previamente las opciones de respuesta que puede elegir el encuestado. Estas se clasifican en dicotómicas, cuando se ofrecen solo dos opciones de respuesta, y de selección simple, cuando se ofrecen varias opciones pero se escoge solamente una. El cuestionario de preguntas abiertas son las que no ofrecen opciones de respuesta, sino que se da la libertad de responder al encuestado, quien desarrolla su respuesta de manera independiente. Por ejemplo, ¿qué actividades realizó durante el último cargo desempeñado? Finalmente tenemos el cuestionario mixto, que es aquel cuestionario que combina tanto preguntas abiertas, cerradas y mixtas. La validez del cuestionario significa que las preguntas o ítems deben tener una correspondencia directa con los objetivos de la investigación, es decir, las interrogantes consultarán solo aquello que se pretende conocer o medir. Finalmente, para este módulo 4, veremos la recolección y análisis de datos. Una vez recogidos los datos, ha llegado el momento de organizarlos, analizarlos y dotarlos de significado. Existen dos grandes familias de técnicas de análisis de datos, las cuales corresponden a las técnicas cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas no existen reglas formales al estilo de los métodos estadísticos para la realización de análisis cualitativos. Sin embargo, estos estudios suelen realizarse en las siguientes 4 etapas. Número 1. Preparación y descripción del material bruto. Número 2. Reducción de datos. Número 3. Elección y aplicación de los métodos de análisis. Y número 4. Análisis transversal de los casos estudiados. En cuanto a las técnicas cuantitativas, son los más conocidos y existen dos niveles de análisis cuantitativos, que son análisis descriptivos y análisis ligados a las hipótesis. Bueno amigos, esto ha sido el módulo 4 para el curso de herramientas para la investigación aplicada, área agropecuaria agroindustrial. Espero que les ayude, que les haya gustado y bueno, como siempre, estamos en contacto a través de los foros los días martes y los días jueves. Muchos saludos, me despido. Macarena Rojas.